Ser Podcast. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará. Habitualmente hasta ahora escuchamos la sintonía de Hoy por Hoy, que nos coloca ya en este tramo de programa, en este tramo de radio, pero esta mañana la banda sonora no puede ser más que su voz. Es Franco Battiato, lo hemos comentado antes, ha muerto a los 76 años en su casa de Sicilia. Nuño Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Nacho Carretero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Uno confinado como Nacho y el otro aquí a mi lado como Nuño. Nuño, ¿te gustaba Battiato? Me encantaba Battiato. Antes he estado mirando y resulta que le vi en España el año 2017, que fue cuando se retiró. Sí, fue en Cartagena, en un ¿Fuiste festival, a un concierto? A un concierto de Battiato que resultó ser de los últimos que ¿Tanto te gusta como para ir a un concierto incluso? Pues bueno, yo claro, lo conocía de niño, era un poco la música de gasolinera de mi época, pero después con el tiempo sí que lo he escuchado más y bueno, me parece un artista impresionante, esas letras que tiene, ¿no? ¿Y a ti, Nacho? Sí, me gustaba mucho. Y además tenía ahí algo mítico y místico este hombre. Justo hoy estaba leyendo una columna del corresponsal, bueno, un artículo del corresponsal del País, Dani Verdú, en Italia, que escribió no sé si lo escribió hace un par de años, cuando Battiato desapareció de la vida pública en 2017 y cuenta cosas curiosísimas. Este hombre ahora llevaba 4 años viviendo aislado en su pueblo de Sicilia, no tenía discos en casa, solo escuchaba música clásica en la radio, no opinaba jamás, algo que me encanta, y se dedicaba a la filosofía, al arte, a la mística, bueno, creía en la reencarnación, en fin, cosas propias de un genio contemporáneo. Había también en ese artículo que menciona Nacho una cosa interesantísima, que es que en España se tradujeron muchas de sus letras, pero que se cuidaba mucho, y uno de los artistas que ayudaron a traducir las letras de Battiato era J de los Planetas, y viajaban y le conocieron y se lo tomaban muy en serio traducir, como debe ser, las letras de Battiato. Hay una anécdota muy buena que contaba otra compañera del País, Patricia Peiró. Le hizo una entrevista en 2015 cuando hizo una gira, su última gira, la última vez que estuvo en España, y le concedió una entrevista por email y le quería preguntar cómo era su día a día. Entonces le preguntó, señor Battiato, ¿cómo es un día en su vida? Y él respondió, magnífico. Eso te hunde la entrevista. Qué elegante. Así te pasa un directo. Eso te deja seco ya. Mira, escúchate esto. Vivere non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose, un po' di leggerezza e di stupidità, fingere. Fernando Neira, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Nuño y Buenos días. Nacho. ¿Qué tal? Esta es la versión que nos hizo Joel López, ¿no? Del animal de Battiato para el programa. Sí, versión exclusiva para el Hoy por Hoy. Nos la grabó en julio del año pasado, coincidiendo con el final de la temporada. Y además anunció Joel López que esta versión del Animale, que no aparece en ningún formato, que no se puede encontrar, que no está en ningún disco, porque nos la hizo específicamente para Hoy por Hoy, fue la canción suya que más habían escuchado sus seguidores. Eso dijo en un Twitter al final del año 2020. ¿A ti te gustaba mucho Battiato? Me gustaba muchísimo. Vamos, me gustaba y me va a seguir gustando, evidentemente. Fíjate que me acordaba este fin de semana por ahí danzando, perdidos de la mano de Dios, con un grupo de amigos en una furgonetilla. Había alguien que estaba en el asiento de copiloto con el Spotify en la mano, y en un momento dado, en ese momento pletórico de felicidad, de solete, de desconexión con el mundo exterior, me salió del alma decir, pon algo de Battiato. Sí, cierto. Y creo que tus amigos aplaudieron la iniciativa. Aplaudieron la iniciativa, efectivamente. Neira, ¿qué significó para la música, más allá de nuestros gustos personales? Yo creo que muchas cosas, porque fíjate, Battiato es un hombre que ha conseguido difuminar la línea entre la alta cultura y la cultura popular. Yo no me imagino a nadie que consiga que grandes masas, grandes pabellones y estadios se pongan a corear
letras como, si os acordáis, yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, sí, con candelabros encima, o como los parisinos en días de fiesta. Esto es sublime. Esto es sublime. Y eso consiguió que una letra y que un mensaje de este calado, de esta dimensión, se convirtiera en escenario de listas de grandes éxitos. O aquella frase de Bandera Blanca que decía: yo prefiero la ensalada a Beethoven, a Sinatra y a Vivaldi. No hay quien mejore eso a día de hoy. A mí siempre me ha dado la sensación, Neira, que es difícil ponerle una etiqueta o clasificarlo con un tipo de música, ¿no? Muy difícil. Yo creo que es que ha sido como el último baluarte del Quinquecento italiano, no solamente porque además de música estuviese bien dotado para la pintura, se dedicara también, hiciera sus pinitos en la dirección cinematográfica. Es que él fue desde la vanguardia hasta la ópera, hasta el pop más bailable y de sintetizadores. Los primeros discos son de un vanguardismo absolutamente avanzado a su tiempo. Los primeros discos de principios de los años 70 estuvo como 2 o 3 décadas por delante de su tiempo, y desde luego quienes le conocimos, que somos casi todos, a partir de La Voce del Padrone, cuando descubrimos aquella obra anterior nos quedamos volados, porque es que no tenía nada que ver. Neira, muchísimas gracias. Un beso. En otro viaje pondremos más Battiato. Yo creo que será cuestión de hacerlo. Un beso. Un abrazo. Hasta Cuidaos luego. mucho, abrazo. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono, y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son para ti sin tener que mencionar. Seguimos junto a Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro comando N, repasando la realidad de las cosas que nos importan y situaciones como la que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Tratar de entender las razones por las que muchas personas se abandonan a la radicalización de la violencia, y nos preguntamos ¿qué les lleva a ello? ¿Somos conscientes de ese proceso de radicalización de gente con la que convivimos habitualmente? ¿Qué margen hay para revertir ese proceso? Hablamos de radicalización de la violencia, un fenómeno con el que tratamos constantemente, ya sea para referirnos a grupos yihadistas. Según las diligencias policiales, sus labores de proselitismo y captación se han llevado a cabo en diferentes centros penitenciarios a lo largo de años. Por ejemplo, a bandas radicales latinas. Los integrantes del grupo de Dominicans Don't Play de Torrejón de Ardoz salieron de caza el pasado día 8. O a grupos de hooligans. Serían los grupos, es decir, los Brigadas Blanquiazules, por ejemplo, en el Real Club Deportivo Español, o serían los Boixos Nois en el Fútbol Club Barcelona. Nacho, ¿tú piensas que la radicalización de la violencia se da más ahora que en otras épocas? No sé si por el fenómeno que depende de si estamos en una época de crisis, hay más incertidumbre, más miedos. Bueno, pues la verdad es que no lo sé si ahora hay más que antes. Me da la sensación, pero es una sensación de que no, de que en realidad la radicalización es la búsqueda de un lugar, sobre todo de una respuesta a una pregunta muy esencial para todos y que en algún momento de la vida todos nos hacemos, y que es quién soy, y que cuando hay respuesta pues todo está bien, pero que cuando no hay respuesta a la pregunta quién soy, a qué pertenezco, de qué estoy hecho, pues entonces es cuando potencialmente aparecen los peligros. El tema de la radicalización, la verdad es que es un tema que me interesa y que me ha tocado también de cerca por trabajar en algún proyecto, sobre todo este año en un proyecto que tiene que ver con la radicalización yihadista, y siempre me lleva, después de horas y horas de conversación con expertos, como también con la persona con la que vamos a hablar, pues siempre me lleva a las mismas conclusiones, que es una cuestión de identidad y de pertenencia, y que cuando uno no se siente identificado o parte de algo reconocible, pues busca su lugar, y muchas veces ese lugar, que es un comportamiento humano que aún tenemos, el tribalismo, la pertenencia a un grupo, pues ese lugar muchas veces no es un lugar nada agradable, es un lugar violento, es un lugar fanatizado, y es cuando aparece la radicalización. De hecho, la mayoría de la gente que se radicaliza luego no ejecuta esas teorías violentas, esas teorías fanáticas, pero una parte sí, y es cuando nos encontramos con el terrorismo, con la violencia y con todo tipo de problemas, pero al final siempre vamos a lo mismo.
esa pregunta de quién soy, cuando no tiene respuesta, esa identidad y esa pertenencia acaba desembocando en pertenecer a algo radical, a algo violento. ¿Tú también lo piensas, Nuño? Yo tiendo a pensar que cualquier tiempo pasado fue peor, pero ahora escuchando a Nacho me preguntaba si todo esto, si este comportamiento está dentro de todos nosotros y si es así, si tiene un sentido evolutivo, es decir, si esto suponía una ventaja en algún momento, si supone una ventaja cuando vivíamos en sociedades tribales, no sé. ¿Cuál es el origen de esto, no? Mira, lo decíamos al principio, Ángel Gómez es investigador, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED y la persona que va a reconducir todas estas dudas. Yo también tengo muchísimas dudas sobre el proceso de radicalización. Ángel Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. La pregunta o el origen estaría en la pregunta que decía Nacho, un tema de identidad. ¿Quién soy? ¿Sería el origen? Bueno, es que realmente todo el resumen que ha hecho al principio sería un poco como explicar casi nuestra investigación en medio minuto, ¿no? Pues no la leí, Bueno, nosotros yo creo que tenemos la capacidad de complicar todas estas explicaciones que han dicho los compañeros, ¿no? La identidad precisamente es una de las cuestiones que nosotros manejamos como posible raíz de este tipo de comportamientos, ¿no? Pero también la solución. Varias de las cosas que ha comentado él al principio sobre esa búsqueda de identidad, hay distintas teorías que son las que las manejan para luego llevarlas a cabo y saber si realmente es eso o no. En concreto, lo que él estaba comentando, pues hay una teoría que se llama el modelo de las 3 N, de la radicalización, y hay una parte de ese modelo que es esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de significado. Entonces, hay teorías que dicen que las personas lo que hacemos es que buscamos significado a determinadas cosas. Sí. Y en función de eso, pues nos aliamos con un grupo, nos juntamos con un grupo y eso puede llevarnos a comportarnos de determinada manera. Lo que tiene esta teoría es que está basada en modelos teóricos que hemos desarrollado nosotros. O sea, este modelo es posterior. Yeah. Y aparentemente esta explicación que él ha dado puede ser que ya existiera desde hace mucho tiempo, pero realmente no era así, porque una cosa es lo que tú pienses y otra es demostrarlo. Nosotros lo que hicimos fue hace ya más de una década que había una teoría relacionada con la identidad, que supongo que entraremos después en ello, que se llama la fusión de la identidad, que es una de las posibles raíces de ese tipo de comportamiento, que puede ser violento o puede que no. ¿Qué es eso de la fusión de la identidad? La fusión de la identidad es algo diferente a la identificación con el grupo, que es una teoría clásica en la psicología social, que es un proceso por el cual las personas consideran que otra persona o otros miembros del grupo y ellos mismos son una sola cosa. Y esto se puede dar pues con un grupo, con un valor, con otra persona, porque nosotros hemos hecho investigaciones no solamente con grupos, sino también, por ejemplo, con parejas de hermanos, sí, comparando gemelos monocigóticos y dicigóticos con hermanos que no tienen esas características, ¿no? Para ver que cuando tú tienes esa sensación de unión visceral con esa persona o ese grupo, estás dispuesto a hacer lo que sea por esa persona o por ese grupo. Pero claro, aquí estaréis pensando. Yo quería... Sí, perdona. Perdona, Nuño, que... Nacho, ves luego le pregunto. Es que al estar lejos nos falla la coordinación. Que muchas veces, y no sé qué opinará Ángel como experto, muchas veces esta respuesta o este dilema de la pertenencia, de la identidad, queda simplificado o queda reducido. Por ejemplo, pues en el caso de los yihadistas, que nos toca pues mucho más familiar, desgraciadamente, por la cantidad de atentados que hemos vivido en Europa en los últimos años, siempre se tiende a debatir sobre, oye, eran chicos que estaban integrados, sí o no, y hablar de la integración. Sí. Yo lo que también, y no sé si Ángel estará de acuerdo, he descubierto a través de muchas entrevistas con expertos, es que la integración es un concepto muy complejo y mucho más profundo de lo que a veces se expone. En determinadas edades, en determinadas condiciones sociales, los agravios o las heridas son muy sutiles, son muy nimias. Pues para un chaval de 15 años, a lo mejor que una chica le rechace por ser de otra raza o de otra religión puede suponer un agravio que en esa cabeza se haga gigante y que desemboque en una radicalización. Es decir, que la integración es algo muy complejo, muchas veces muy sutil, y que puede desembocar en radicalización, en la búsqueda de esos lugares de fanatismo y de identidad confusa. No sé si esto también lo habéis, Ángel, comprobado o estudiado en vuestras investigaciones. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, pero yo no me considero experto en nada, porque de hecho por eso estamos investigando esto y es algo que esa etiqueta no me gusta, ¿no? Hay una de las cuestiones que va más allá en nuestra investigación y es el sacarnos del error de que la radicalización y sobre todo la radicalización violenta, la etiqueta que le sigue es el yihadismo. Sí. No, nosotros investigamos sobre cualquier comportamiento extremo. Si yo te pregunto, ¿matarías por tu familia? Seguro que dices que sí.
Estás fusionado con tu familia, y más del 90% de las personas lo harían, y además lo hemos comprobado en países de los 5 continentes. ¿Eso significa que eres radical? Pues bueno, depende de qué. En el caso del yihadismo, pues ellos pueden tener una vinculación muy fuerte con un grupo o sobre todo con un valor. Pero ¿y qué pasa con otros tipos de grupos? ¿Qué pasa con las bandas latinas? ¿Qué pasa con los hooligans? ¿Qué pasa además con aquellos que están luchando por algo que consideran que es un fin positivo? Porque si vamos a matar por nuestra familia, es lo que más queremos. Es algo que está bien visto por la mayoría. Claro. Entonces hay que ponerse en el punto de vista de los demás. Obviamente no defiendo a ninguno, ni los que hacen comportamientos positivos, ni los negativos. Pero la ventaja de tener ese punto de vista es que puedes estudiar ese comportamiento desde un proceso, desde un mecanismo, de cuáles son las variables que están relacionadas con ese comportamiento. Y el hecho de comparar qué es lo que piensan y cómo se comportan las personas de un grupo, sean los yihadistas, sean las bandas latinas, con otros, es lo que nos puede dar más información sobre cuáles son las similaridades y las diferencias a la hora de tratar de prevenirlo o luego de tratarlo. Precisamente era lo que yo te quería preguntar. Antes te escuchaba hablar de la identidad y de esos procesos de cooperación a veces ciega, ¿no? Daría la vida por mi familia o daría la vida por mis amigos o por mis compañeros, ¿no? Y supongo que es una conducta que puede ser positiva y que se pervierte para lo negativo, pero realmente es el sentimiento en origen, que puede... Claro, es en el origen sentimiento, parecería positivo, ¿no? En un grupo de hermanos, en un grupo de trabajadores, en un grupo, incluso en un equipo de fútbol, ¿no? que quieren ganar el partido dentro de lo que cabe por encima de todo, no sé, y eso se puede pervertir para que, bueno, para hacer para mal. convertirlo en algo negativo. Eso es. ¿Sería eso? Sí, es una pregunta muy acertada, porque además uno de los comentarios que suele ocurrir es ¿qué causa esa fusión? Si la fusión está relacionada con el comportamiento extremo, ¿por qué se produce la fusión? Uno de los trabajos más importantes que tenemos, junto con un equipo de antropólogos de la Universidad de Oxford, nos da información sobre por qué una persona se fusiona con el grupo. Tenemos 7 estudios hechos en países diferentes con muestras muy extrañas, y ninguna de esas muestras son radicales. Son, por ejemplo, seguidores de equipos deportivos, miembros de la guerra de Vietnam, hermanos mellizos, gente que pertenecen a un grupo de luchadores de jiu-jitsu en Brasil, y personas que han realizado determinados tipos de rituales y a través de una experiencia intensa, muy fuerte y negativa, ha hecho que les una más al grupo. Ninguno de estos grupos son grupos radicales violentos, por así decir, para entenderlo, ¿no? Sin embargo, el proceso sería muy similar. ¿Y el factor edad tiene algo que ver? Es decir, ¿se lo plantea más o se lo cuestiona más la gente más joven que la gente mayor? El factor edad es algo que nosotros tratamos de controlar, pero en todos los estudios, pero a la hora de ver si las personas jóvenes o más adultas tienen más facilidad de fusionarse o no, de realizar este tipo de comportamientos, depende un poco del contexto. Algo que comentabais al principio, ¿no? Pues esos chavales jóvenes que se meten en un grupo, muchos de los que han cometido atentados pues se conocían de jóvenes porque iban al mismo colegio, jugaban al mismo equipo de fútbol, pero eso también ocurre con otros grupos. ¿Qué pasa con las bandas latinas? Pasa lo mismo, ¿no? Sí. Algo similar, y con otros colectivos diferentes. Entonces, la edad es un factor importante, sobre todo para la cuestión de prevención, porque normalmente si ese proceso ocurre a edades más relacionadas con la juventud, pues posiblemente ocurra antes o sea más rápida, pero todavía es un factor que no estamos investigando, porque ahora es cuando realmente vamos a comenzar una investigación con fondos que nos permita poder ir más allá. Ahora te preguntaré por esos fondos, lo que os va a permitir, porque hay dinero ahí detrás ahora para investigar, que eso es muy importante. Pero otro factor a tener en cuenta, o no, la crisis, en medio de una crisis económica, ¿es más fácil la radicalización? Bueno, claro, hay acciones colectivas, porque hay otra literatura similar a la de la radicalización, este tipo de comportamiento, que es el de la acción colectiva. Si ya vamos a cuestiones políticas, no me voy a entrar en los posibles conflictos que pueda haber aquí en nuestro país, pero obviamente esa sensación de tener una percepción de que hay algo negativo que me está haciendo daño a mí y a otras personas como yo, que todos estamos dañados por la misma amenaza, hace que nos podamos unir, y además el factor de la amenaza es uno de los ingredientes que hace que la fusión de identidad tenga un efecto más fuerte, ¿no?, sobre los comportamientos. ¿Y los populismos encuentran ahí un buen caldo de cultivo? Sí, claro, pero ya entraríamos en un debate un poco peligroso. pero sí encontrarían ahí un buen... Sería una posibilidad. Sería una posibilidad. Y luego, ¿se puede terminar desenganchando? No sé si la palabra es la correcta, pero ¿se puede terminar desenganchando? Antes hablabas del factor edad. Sí. Entiendo que ahí sí que tiene mucho que ver. ¿A un radical para que abandone la radicalidad? Bueno, ahí hay dos procesos que son similares, pero no son exactamente igual. Si hablamos del tema del terrorismo, por ejemplo, está la desradicalización y el desenganche.
colegas míos de otros países que han estado en Siria entrevistando a terroristas a pie de campo y con otros grupos terroristas en Indonesia, en Sri Lanka, me comentaban: Ángel, la gente puede terminar de abandonar el grupo, pero siguen siendo fundamentalistas. Ellos siguen teniendo esas ideas. Otra cosa es que a la hora de tratar de defenderlas no tienen un comportamiento violento. Una de las fuentes, por ejemplo, fundamentales a la hora de investigar la radicalización son los exterroristas o los miembros que estuvieron en su momento en grupos que eran radicales y que incluso realizaron atentados, ¿no? ¿Por qué os ayuda? ¿Por qué os ayuda eso? Porque normalmente si tú intentas realizar una investigación con alguien que se puede estar radicalizando, lo primero, a lo mejor no es consciente de que está ocurriendo, y en el caso de que sea consciente no te lo va a explicar o no te lo va a decir. Y si es alguien que ya es radical, o sea, nosotros hemos preguntado a seguidores de determinados equipos de fútbol de este país y de otros muy radicales, y obviamente determinadas cuestiones que no te dicen. Sin embargo, alguien que ya pasó por ello y ahora está en otro mundo, en otro campo, que normalmente muchos de ellos se dedican precisamente pues a dar charlas, a tratar de ayudar, este tipo de personas sí que te aportan información. Y lo interesante es que te dan información sobre el proceso de radicalización, del tiempo en el cual estuvieron radicalizados y sobre el de desradicalización. Entonces estás trabajando todos esos pasos, que además son diferentes dependiendo del grupo, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo un yihadista en España que uno en Bélgica, claro, que uno en Indonesia, igual que no es lo mismo alguien de ETA que alguien de IRA, aunque mucha gente piensa que es un mismo tipo de... Es lo que yo precisamente le quería preguntar, si hay un hilo que une a un yihadista, sí, con un etarra, con un hooligan y con un, no sé, con un veterano de Vietnam. Sí, exacto. Pues hay el mismo hilo que, me vais a disculpar, os voy a tutear, que os puede unir a vosotros con vuestra familia. Esa relación tan fuerte que hace que estaréis dispuestos a dar vuestra vida por claro, ello, ¿no? Lo que pasa es que para cada persona hay determinados grupos o personas o ciertas convicciones que son tan relevantes que están dispuestas a hacer eso, ¿no? Es por eso que nosotros abandonamos la idea o no trabajamos desde la psicología de la personalidad, porque entonces si nosotros partimos de que eso realmente es un rasgo de la personalidad, es absurdo el plantearse la prevención o luego el tratar de solucionarlo, ¿no? Obviamente sí que es cierto que hay factores en algunos casos que pueden estar relacionados con eso, ¿no? Pero a nivel internacional hay estudios que muestran que el porcentaje de personas que están en prisión y que tienen algún problema clínico es igual independientemente del delito que hayan cometido. Ese empujón que supone... Dime. Nacho, perdón. Didi. No, quería preguntarle a Ángel si en su opinión el sentimiento de pertenencia, la necesidad de identificarte en un grupo, en una tribu, es lo tribal que nos queda, ¿no? El nacionalismo, la identificación con cualquier tipo de colectivo, bandera, símbolo o rasgo, si cree que es un rasgo muy fuerte en el ser humano y que no se le da la suficiente importancia, porque mucha gente dice, no, es que a mí me da igual eso, yo no soy del mundo, yo no me identifico con nada, pero si en el fondo ese sentimiento es muy poderoso todavía en el ser humano y si no somos conscientes de la influencia tan grande sobre muchos aspectos que tiene. Bueno, la cuestión de los rituales y los símbolos, que son los dos aspectos que han manejado aquí, son fundamentales. De hecho, cuando nosotros empezamos a arrancar realmente nuestra investigación, a tratar de aplicarla al campo y a hacerlo, es cuando empezamos a trabajar con antropólogos. Por un lado, con Harvey Whitehouse, que es probablemente uno de los mayores especialistas en el estudio de los rituales, y el segundo es Scott Atran, uno de los antropólogos también más importantes, que es el Indiana Jones del campo, como dicen los colaboradores nuestros, ¿no? Que es alguien que ha hablado con terroristas, con combatientes, y fueron ellos precisamente los que contactaron con nuestro equipo y empezaron a utilizar nuestras medidas y los que nos dieron más luz, y es donde hemos podido demostrar empíricamente la relevancia de esos rituales y de los iconos y todo esto. Pues Ángel Gómez, muchísimas gracias y muchísima suerte en lo que queda todavía para el proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. No hay nada más universal que la ciencia, ni siquiera la filosofía. Es una frase de Mario Bunge, uno de los grandes intelectuales de los siglos XX y XXI. La ciencia en la que hemos estado confiando todo este año largo y la ciencia que nos ha hecho avanzar desde la antigüedad y que nos va desvelando poco a poco quiénes somos. Así que cada martes a estas horas con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero lo corroboramos. La ciencia es el motor que nos hace seguir, que permite que evolucionemos. Y entre los retos científicos de este siglo XXI está el de conocer qué hay en nuestro cerebro
cerebro. Desde que pensamos nos lo hemos estado preguntando y día a día vamos desvelando nuevos mecanismos de la memoria, del aprendizaje, el sueño, las enfermedades neurológicas, la neurociencia. Nuño, te voy a hacer una pregunta doble. ¿Sabemos muy poco aún de nuestro cerebro o nos queda mucho por saber sobre nuestro cerebro? Nos queda muchísimo por saber y sabemos muy poco. Y claro, es un tema amplísimo, pero yo me centraría en dos cosas. No sabemos cómo un conjunto de células y de conexiones entre neuronas, una cosa biológica, genera algo que es intangible, que es el pensamiento, los sentimientos, la cosa que más humanos nos hace. Y, por ejemplo, de cara a construir, por ejemplo, robots que tengan un factor humano, es imprescindible saber cómo se genera ese pensamiento de un órgano biológico como el cerebro. Y después está el reto de las enfermedades del cerebro. Yeah. Las enfermedades degenerativas de sociedades como la nuestra, que cada vez envejecen más y que va a ser un auténtico problema, ya lo es el Alzheimer, por ejemplo, y las enfermedades mentales, que suponen un coste sanitario brutal, más que muchas otras enfermedades que tenemos en la cabeza como el cáncer. 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida sufre una enfermedad mental. No tenemos cura para la mayoría. Tenemos fármacos que las pueden aliviar, pero no tenemos una cura. Y yo creo que esos son los dos grandes retos de la investigación en neurociencia, que es amplísima. ¿Te genera curiosidad el cerebro, Nacho? Bueno, a mí lo que me genera mucha curiosidad es tener algo, no yo, sino todos, tan complejo que ni siquiera llegamos a entenderlo. Sí. Tenemos un desarrollo científico y tecnológico que ya nos supera, ya no sabemos ni controlarlo, y ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos o al elemento esencial de todo esto. Y eso me genera muchísima curiosidad o incluso desasosiego. ¿Cómo no entender todavía cómo funcionamos nosotros mismos? Es tremendo. De hecho, es de lo que estábamos hablando hace nada. Estamos haciendo un proyecto de investigación de 2,5 millones de euros para intentar entender cómo funcionan esos procesos mentales de quiénes somos, ¿no? Mira, os voy a presentar a Ignacio Morgado, es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos acompaña desde Radio Barcelona y acaba de publicar Materia Gris, un viaje histórico sobre cómo se ha ido conociendo el cerebro, sus partes y su funcionamiento. Ignacio, muy buenos días. Hola Ángel, buen día, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Un viaje histórico sobre cómo se ha ido conociendo el cerebro, sus partes y su funcionamiento, pero que queda mucho, ¿no? Todavía por descubrir, como estábamos diciendo ahora. Bueno, queda mucho, sí, aunque ya Nuño ha dicho las dos cosas más importantes que nos preocupan en lo que falta por conocer, que son el descubrimiento de las terapias para las enfermedades mentales y el descubrimiento de cómo el cerebro hace posible la conciencia. Lo primero es muy interesante porque preocupa mucho al colectivo humano. Lo segundo nos preocupa sobre todo a los intelectuales que tenemos, pues eso, curiosidades científicas. Pero la verdad es que yo añadiría a lo que ha dicho Nuño, que no es verdad que sepamos tan poco del cerebro. Si repasamos, simplemente ojeamos un manual de neurociencia de los más modernos que existen en estos momentos, tanto en inglés como en nuestra propia lengua española, veremos que hay una enorme cantidad de conocimiento sobre cómo es el cerebro, cómo son las neuronas, la neuroquímica, la física, la fisiología del sistema nervioso. Es enorme la cantidad de cosas que hemos aprendido sobre el cerebro desde que Santiago Ramón y Cajal pues estableció la forma en que están organizadas las neuronas como células individuales que se comunican unas con otras mediante, digamos, un contacto y no mediante una continuidad, lo cual pues abre las puertas a pensar que el cerebro es un órgano con capacidades inteligentes. No, iba a decir que igual lo que nos falta ahora es poder interferir en los procesos del cerebro, ¿no? Intentar poder curar las cosas que no funcionan bien y entenderlas cómo funcionan otras cosas, ¿no? Es tal vez eso en lo que nos queda más. Bueno, lo hemos estado intentando. Yo mismo llevo toda mi vida trabajando en estimulación eléctrica del cerebro para intentar, digamos, mejorar la memoria en animales que tienen pues lesiones cerebrales o que tienen pérdidas naturales de capacidad de memoria, ¿no? Y cada vez tenemos más fórmulas, ¿no? Hay una ahora mismo, estaba leyendo hace poco un artículo de unos investigadores canadienses que han podido, digamos, estimular el cerebro de algunos enfermos de Alzheimer con corrientes ionizantes y parece ser que han conseguido enlentecer en algunas personas, no en todas las que lo han hecho hasta la hora, el proceso de neurodegeneración. Claro, este tipo de tratamiento abre unas expectativas impresionantes sobre lo que podemos llegar a hacer próximamente. Y mirando al pasado, en ese viaje histórico que propones, ¿cuándo y cómo se empieza a hablar de la existencia del cerebro? ¿Siempre se le ha dado la importancia o ni
siquiera se sabía que existía, se pensaba que era otro órgano del cuerpo el que nos movía, el que nos hacía pensar. Así ha sido para la inmensa mayoría de las personas hasta prácticamente mitad del siglo XVIII. No obstante, desde la más remota antigüedad ya hubo pensadores, científicos inteligentes como el propio padre de la medicina, Hipócrates, que ya se dio cuenta de que el cerebro era el órgano de la sensibilidad y de la mente y del pensamiento. Sin embargo, otros grandes pensadores como Aristóteles pues no creían en ello, creían que era otro órgano, el corazón, el órgano de la sensibilidad. Y es que el cerebro es un órgano discreto, ¿no? Está ahí dentro sin que nadie pues repare ni siquiera en que está ahí, y además lo más curioso de todo esto es que, aunque no nos lo parezca, no hay ninguna señal, sentimiento o aviso ni siquiera intuitivo de que pensamos con lo que hay dentro de nuestra cabeza. Es verdad. Eso es realmente lo que hizo que durante mucho tiempo muchísimas personas pues ni siquiera imaginaran que el cerebro era el órgano de la sensibilidad y del pensamiento. ¿Y cómo ha ido evolucionando la técnica para la investigación del cerebro? ¿Cómo se hacía en un principio y en qué punto estamos ahora? Muy lentamente, ha evolucionado muy lentamente, porque prácticamente hasta mitad del siglo XVII no empezamos a conocer la clave para entender el funcionamiento del cerebro, y esa clave es la electricidad. No se conocía ni siquiera la electricidad como tal, por lo tanto no se podía pensar que el cerebro trabajara con ella, y antes de conocer la electricidad pues se hablaba de que el cerebro, las neuronas, eran movilizadas por espíritus naturales, espíritus animales, y claro, ahora nos parece que ese lenguaje misterioso, sobrenatural, es totalmente extracientífico, pero yo diría que no, porque seguimos utilizando ese mismo lenguaje poniéndole nombres de sustancias químicas, de iones, de actividades físicas particulares en el interior del cerebro. Es decir, cuando no se conocía la electricidad, no tenían más remedio que ponerle nombre a lo que pasara dentro de los nervios, fuera lo que fuera, ¿no? Pero todo empezó a cambiar cuando Luigi Galvani, el científico italiano, pues experimentando con ranas, descubrió la electricidad animal. Descubrió que el cerebro podía ser movilizado por electricidad, y él mismo propuso, aunque no pudo demostrarlo personalmente, que el cerebro producía su propia electricidad, y así es. Hoy sabemos que el cerebro produce, las neuronas producen sus propias descargas eléctricas, y eso es lo que hace que el sistema nervioso en su conjunto consuma más del 20% de toda la energía que consumimos por la alimentación. Hay una parte... Perdón, Nuño, Dale, digo, desde la trinchera de la ignorancia, como es que es la trinchera que me toca en esta sección, quería hacer una pregunta, y que es, no sé si es más un tópico, un cliché muy manido, que es que utilizamos muy poco porcentaje de la capacidad cerebral que tenemos, y que en realidad cuando logremos utilizar la capacidad total tendremos muchas más posibilidades mentales. No sé si eso es un mito y es una cosa más de las películas, o hay algo de realidad. Es un mito, no es verdad. Si hacemos una prueba de resonancia magnética funcional o incluso de electroencefalografía, que es una técnica que se está rehabilitando actualmente porque es muy poderosa, vemos que en cualquier persona todo el cerebro está continuamente trabajando, unas partes más que otras, pero las neuronas no se paran nunca, ni siquiera cuando dormimos, ¿no? O sea que eso de que es el 10% del cerebro que está funcionando, pues no tiene, digamos, un contraste experimental. Lo que sí es cierto, pues es que aprendemos a razonar y a utilizar nuestro cerebro de forma diferente cuando nos culturizamos. Ahora se habla mucho de inteligencia emocional. ¿Eso es algo nuevo? No. Eso es tan antiguo como la humanidad misma. El emperador Marco Aurelio ya nos hablaba de que inteligencia emocional es la capacidad de utilizar la razón para modular y modificar nuestros sentimientos. Eso es saber hacer funcionar el cerebro de una forma determinada. Y eso es lo que muchas veces no sabemos hacer bien. No es que no utilicemos todo el cerebro, es que lo que utilizamos o cómo lo utilizamos no está bien utilizado. Yo te iba a preguntar otra cosa, pero ahora se me ha ocurrido, ¿hasta qué punto podemos controlar nuestro cerebro? Es decir, ¿hasta qué punto podemos los humanos ser los dueños de nuestros sentimientos y de nuestros impulsos y de nuestros pensamientos, tanto racionales como inconscientes? Casi, ¿no? ¿Qué piensas tú si Nuño, podemos llegar a un nivel mayor de control? Nuño, me sorprende que tú me hagas esta pregunta. Es más de Nacho, esta pregunta sería más de Nacho. Es de Nacho, perdón. Bueno, pues sí. La pregunta la he hecho yo, pero que debería haber. Es que yo a Nuño lo sigo, además ha hecho una introducción excelente, porque ya prácticamente casi todo lo que yo tenía que decir
lo ha dicho él. Venga, pues entonces es mía la pregunta. Su intervención, ¿no? Pero me sorprende porque, claro, es que continuamente estamos pensando que nosotros somos algo diferente a nuestro cerebro. Estamos continuamente separándonos a nosotros mismos de nuestro cerebro, ¿no? Y el gran problema que se plantea cuando decimos nos engaña el cerebro o puedo yo controlar mi cerebro, ¿quién soy yo si no soy mi cerebro? A ver, que me lo explique alguien. Claro, en un ambiente, digamos, doméstico, popular, pues acepto ese lenguaje perfectamente, es la forma de entendernos, pero en un ambiente científico tenemos que tener en cuenta que nosotros, cada uno de nosotros, somos básicamente nuestro cerebro y la mente que ese cerebro crea. Y en cualquier caso, el cerebro o se entiende o no se entiende a sí mismo, o se engaña o no se engaña a sí mismo. Pero de verdad, lo que me preocupa es que a veces estemos pensando que hay algo diferente a nuestro cerebro. Si alguien piensa que hay algo sobrenatural, es absolutamente respetable. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, evidentemente. Es otra cosa, sí. Pero si estamos hablando de ciencia, tenemos que asumir que nosotros no somos piel, músculos, huesos, que es lo que queda si separamos el cerebro de nuestro cuerpo. El cerebro, desde que empezamos a descubrirlo, es el órgano de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento, en primer lugar, antes que nada, de la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de saber que existimos, que estamos ahí y que hay otras muchas personas y otras muchas cosas que pasan en este mundo. Ignacio Morgado, muy interesante, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a vosotros, Ángel, que siempre que escribo algo me llamáis y estoy encantado de estar con vosotros. Pues gracias. Nosotros también, de que nos atienda. Un beso. Un beso. Hasta luego. Nuño, a ver si aprendes a hacer preguntas. Ya, fíjate, por una que he hecho. Nacho, te ha usurpado el puesto. Vuelve ya la semana que viene. Menos mal que yo creo que le dije ahí que no, oye, que no, que es mía. Que le conseguimos engañar, Nuño. Nacho, sí, yo creo que sí. Nuño, hasta la semana que viene. Un abrazo, Ponte Nacho, bueno. Cuídate. Adiós. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? Cada martes le pedimos a Lola Pons, profesora de la Universidad de Sevilla, comunicadora científica, que nos explique por qué hablamos como hablamos y cómo son las lenguas que nos rodean. Y estas semanas no faltan noticias de actualidad, pero me ha sorprendido las abundantes noticias sobre lengua que han salido a las primeras planas. Por ejemplo, la semana pasada se anunciaba un cambio lingüístico en la Constitución. El artículo 49 de nuestra Carta Magna habla de la necesidad de amparar los derechos de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y el Gobierno ha iniciado los trámites para eliminar esa palabra, disminuidos. Tengo curiosidad por saber la opinión de nuestra especialista. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Déjame que empiece preguntándote tu opinión sobre esto. ¿Qué te parece este cambio en la Constitución? A mí me parece un cambio correcto. Nuestra Constitución creo que es un texto que está muy bien construido lingüísticamente, pero en el año 78 obviamente la palabra disminuido no tenía el valor despectivo que tiene hoy. Parece que se va a reemplazar ese disminuido por personas con discapacidad. Y eso es lo que lleva mucho tiempo reclamando los conjuntos de colectivos de personas con discapacidad. Hay otras etiquetas en circulación que en mi opinión son etiquetas menos claras, como por ejemplo eso de capacidades diferentes o eso de diversidad funcional, pero la forma persona con discapacidad está ya en nuestras leyes. Es que eso está en la Ley de la Dependencia del 2006, está en la Ley General de Discapacidad de 2013, que es una ley que no usa ni minusválido ni discapacitado, sino persona con discapacidad. Esto además es un cambio léxico, es fácil de adoptar por la sociedad, no es farragoso. Quiero decir, esto no es un cambio como el que se pretendió en su momento de los desdobles, del tipo andaluces y andaluzas, que es un cambio que no está generalizado, que es muy difícil de asumir por los hablantes. Esto es otra cosa. Y yo creo que ganamos como sociedad refrendándolo en la Constitución. De hecho, quisiera felicitar desde aquí a los colectivos de personas con discapacidad porque llevan años concienciándonos sobre este tema. Pues sí. Mira, Lula, al margen de esto, de este cambio en la Constitución, querríamos plantearte un tema que nos interesa mucho desde la radio, porque si la radio es la palabra en la onda, el silencio sería algo así como lo contrario de la radio. ¿Podemos hablar en nuestra sección de lengua del silencio? ¿Tendría sentido? Sí, porque el silencio es una parte del lenguaje. Nosotros no nacemos en silencio, nacemos comunicándonos, por ejemplo, algo tan simple como llorar, y después vamos conformando nuestro lenguaje por oposición al silencio. Aunque el silencio ha sido un factor silenciado, si me permites ese juego de palabras, durante años, es un elemento no verbal que tiene un gran peso en nuestra comunicación verbal. Silencio es la palabra por excelencia para aludir al acto de no hablar,
pero ¿qué significado ha tenido históricamente la palabra silencio? Bueno, es una palabra que se usaba sobre todo para ese ámbito restringido de lo eclesiástico. El silencio nace asociado al silencio monacal, al voto de silencio, y es una palabra que nace como ocultismo, una palabra muy antigua en español. Y en cambio, una palabra relativamente reciente es silenciar, que es uno de esos muchos casos de formas que se han difundido, que habéis difundido desde los medios. Silenciar como acallar la voz de alguien se usaba en el siglo XX, pero muy poco en España. Se usaba mucho más en América y ha terminado generalizándose porque desde los años 50 se ha extendido también en el español europeo, sí, esta palabra silenciar. ¿Y qué otras palabras tenemos para referirnos al silencio? Pues tenemos, algunas muy cultísimas y también muy raras, como por ejemplo conticinio. Conticinio es esa hora de la noche en la que todo está en silencio. Conticinio. Yo pienso en esos silencios que se hacen a veces en los programas radiofónicos de la noche de queridos amigos y mucho rato en silencio, pues eso es conticinio. Y si nos vamos al otro extremo, a lo más informal, pues por ejemplo es muy informal una palabra para pedir silencio que es chitón, chitón, chito, o una forma maravillosa derivada de chitón que es chiticaya. Chiticaya. Y todo eso deriva de cómo mandamos callar, que lo hacemos haciendo ¿no? Haciendo ese sonido. Y el sonido es similar en otras lenguas porque fíjate que en portugués hay una palabra muy parecida que es chitao, en francés es chou, en italiano es chito. En Andalucía hay otra forma también muy coloquial para decir a alguien que está callado, ¿no? Esa típica persona que está ahí sentado callado, pues decimos que ese ni habla ni paula, porque para hablar es hablar. O tenemos también el callandito, mandar a alguien callar diciéndole callandito, que en Asturias es callandín. ¿Y es lo mismo, Lola, estar callado que estar en silencio? Mira, yo creo que no, Ángeles, porque callar es un acto reactivo. Te callas o te mandan callar. Será un acto voluntario o involuntario, pero siempre es una reacción. Fíjate que, por ejemplo, decimos que dormimos en silencio, pero no que dormimos callados. Pienso, por ejemplo, en los móviles, ¿no? Con esa función que tienen de silenciar el sonido. Realmente lo que le estamos diciendo al móvil es cállate la boca. Lo que estamos haciendo es mandar callar al teléfono. Ese verbo callar proviene del latín callare, que significa bajar la voz. Entonces, cuando callamos, efectivamente, dejamos de hablar públicamente, pero podemos tener mucho ruido mental. El silencio es más bien un estado. ¿Y es posible poner por escrito ese silencio? El silencio lo pone por escrito la música. Los músicos representan gráficamente la duración del silencio y le dicen al cantante o al instrumentista que haga una pausa, más larga o más corta, según si es un silencio de redonda, de negra, de blanca. Incluso a veces la partitura dice al músico que esté en silencio durante un compás completo, y eso se llama compás de espera, que lo decimos también fuera del ámbito musical. Sí. Y después, ¿cómo representamos el silencio en la lengua? Pues en teoría deberían de ser los espacios en blanco que dejamos entre palabras, pero la realidad es que no es así, porque cuando hablamos encadenamos las palabras. Quiero decir, no hablamos así, dejando un silencio entre palabra y palabra. De hecho, un síntoma de que hay un lenguaje artificial, ¿no? Cuando las máquinas nos hablan, conocemos muy pronto que el lenguaje es artificial porque no encadenan las palabras. Ahora bien, aunque el silencio no se plasme gráficamente en nuestros textos por escrito, tiene un gran peso en la comunicación. El silencio es fundamental en la comunicación. ¿Y por qué para la lingüística el silencio es un elemento de peso? Porque, hoy estoy con los juegos de palabras, Ángeles, porque aunque sea silencio es un elemento muy elocuente. Quiero decir, regula la comunicación en muchos sentidos. Tienes, por ejemplo, los silencios normativos. El hecho de que socialmente, en unas sociedades de una manera y en otras de otra, nosotros asociamos algunos espacios al silencio. Pues que, por ejemplo, el museo es silencio, la clase suele ser silencio, la misa es silencio, a veces, otras veces es canto, la biblioteca es silencio. Eso es un silencio normativo y hay culturas más silenciosas que otras. Pero después hay silencios particulares, por ejemplo, estructuradores dentro de la propia conversación. Son silencios que nos ayudan a organizarnos. Por ejemplo, tú vas a pensar que te toca hablar y que tenemos un cambio de turno de palabra si yo al final de esta frase me quedase callada. Claro, me toca, pero también podría pensar que te quedas callada porque necesitas que te confirme algo, ¿no? Que me estás así como interrogando o que apoye una frase tuya en la que te hace falta un dato.
De acuerdo, pero entonces estamos ante un silencio que estructura y que es cooperativo. Lo hacen los humoristas muchísimo, ¿no? Dicen una gracia, suben las cejas y se quedan callados para que advirtamos que ahí hay ironía. El silencio es también cooperativo, por ejemplo, cuando estamos entre secretos. Pienso en una novela de un autor que me gusta mucho, que es Antonio Muñoz Molina, que es El dueño del secreto, que podría haber sido esa novela el título El dueño del silencio, porque quien guarda un secreto guarda silencio. Y fíjate que otras veces ese silencio que hemos dicho que puede ser cooperativo, aquí entre nosotras, puede ser también muy descortés. Si, por ejemplo, yo le niego el saludo a alguien, no hay nada más expresivo a veces que el no expresarse. Pero en todos los casos que estamos diciendo, negar el saludo, cooperar, etcétera, somos capaces de describir el silencio a partir de la palabra, a partir de su opuesto. Quiero decir, el silencio en sí mismo no significa nada. Lo interpretamos en un contexto, por eso es tan difícil de interpretar, claro. Cerramos con poesía, Lola. Cerramos con poesía con Roberto Juarroz, poeta argentino que falleció en 1995, que fue bibliotecario, y dedicamos este poema a esos trabajadores de espacios en silencio que son los bibliotecarios. El silencio que queda entre dos palabras no es el mismo silencio que envuelve una cabeza cuando cae, ni tampoco el que estampa la presencia del árbol cuando se apaga el incendio vespertino del viento. Así como cada voz tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un registro y una profundidad. El silencio de un hombre es distinto del silencio de otro, y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre. Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Hasta la semana que viene, Lola. Hasta la semana que viene. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien. Cada 2 semanas miramos al pasado, viajamos en el tiempo para recordar cómo sucedió algo que nos marcó, porque con el paso de los años, nos quedan las sensaciones, alguna anécdota, quizá alguna reliquia de aquel momento, pero lo que hacemos ahora es intentar repasar fechas, ver cómo tuvo lugar, escuchar a sus protagonistas, y para eso conjugamos el pretérito pluscuamperfecto, siempre con la ayuda de Ana Oslé. Hola otra vez, Ana. Hola, Ángels. Lo de hoy más que un viaje es una excursión, porque vamos a recorrer varios momentos, no solo uno, y serán varios los protagonistas de este pretérito pluscuamperfecto. ¿Por dónde empezamos? Empezamos hace justo 60 años. Nuestra primera representante fue Conchita Bautista con la canción Estando Contigo de Guijarro y Algueró. Fue un digno debut. Conchita obtuvo el 9º puesto con 8 votos. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Hace 60 años España se estrenaba en Eurovisión. Era el 18 de marzo de 1961 en Cannes, y allí estaba la estrella de la copla, Conchita Bautista, con este Estando Contigo, compuesto por Antonio Guijarro Campoy y Augusto Algueró, que meses después haría popular Marisol. Eurovisión nació en 1956 para unir una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Con más de 65 años de historia, ha sobrevivido a guerras, tensiones entre países miembros y ahora una pandemia mundial. Pero el conflicto es más, ¿cómo te diría?, individual, personal, porque cada uno tenemos un recuerdo, una canción favorita, un año que nos marcó. Claro, y por eso nos gustaría que los oyentes hoy compartan con nosotros su recuerdo de Eurovisión, llamando al 900-100-800. ¿Qué canción ha sido siempre su favorita, su canción de Eurovisión? ¿Cuál es el año que pasaron pegados a la tele, que no se quisieron perder el festival? ¿Qué coreografía se aprendieron de pequeños o no tan pequeños? 900-100-800, recuerdos de Eurovisión. Historias como la de Pepe. Yo era creyente a tope, ferviente de Eurovisión. Yo me acuerdo de muy niño, tendría 5 años, algo así, de Peret. Después me acuerdo de Sergio Estíbaliz. Después un tal Braulio que era un poco tristón. Y recuerdo que el año 77 puse todas las esperanzas
en Miki. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Confiaba a muerte en Miki. Y llega esa noche y Miki no ganó. Aparte, ganó una mujer francesa muy sosa. Bueno, historias como la de Pepe, que tiene tela, o como la de Dani. Pues en mi caso fue mi madre la que me inició en todo el tema de Eurovisión. Con ella empecé a vivir los festivales, a hacer porras, a verlos desde que era niño, como una tradición, todos los años ver Eurovisión juntos. Pero ya hubo un momento en el que me fui a estudiar fuera y empecé a ir desde 2014, he ido a todas las ciudades organizadoras donde se ha celebrado Eurovisión, con amigos sobre todo. Pero hubo un año, el año de Lisboa, que decidí regalarle el viaje a mi madre para que se viniera conmigo, y aquello fue maravilloso, es mi gran recuerdo, porque solamente ese hecho de llegar al estadio, entrar y ver a mi madre que se le saltaban las lágrimas, emocionadísima. Y yo voy a seguir yendo probablemente a muchos festivales de Eurovisión, pero sé que ese sin duda alguna va a ser mi recuerdo por excelencia. O como Paloma Rando, guionista y crítica de televisión, que nos ayudará en este viaje nostálgico por Eurovisión. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. ¿Cuál es tu recuerdo personal de Eurovisión? Mi recuerdo personal es mi primer recuerdo de Eurovisión, que es Azúcar Moreno. Yo era una niña, tenía unos 5 años, y para mí ver a esas mujeres con esas melenas, ese moño, esa altura, esos pendientes, me impresionó muchísimo, pero tanto que yo creo que ni siquiera recuerdo el error de sonido mítico que hubo al principio de la actuación. Yo me quedé con su imagen y con su coreografía. ¿Cuál era la canción? Bandido. Ah, es verdad, sí, no la recordaba. 900, 100, 800, como ya hay aquí alguien en el estudio, ahora la verán que está haciendo ya la coreografía. Recuerdos como los de Paloma, 900, 100, 800, recuerdos de Eurovisión. Y ahora vamos a seguir recordando algunas actuaciones con Paloma, pero Ana, estábamos en los 60 y conjugamos la tercera persona del plural, ellos. Ellos, los que hicieron que los 60 fuesen la década gloriosa para España en lo que a Eurovisión respecta. Conchita Bautista, antes hablábamos de ella, repitió 4 años después, como Rafael, que también fue 2 veces. Las 2 veces que estuve en Eurovisión me abrió Europa entera, o sea, ya los productores alemanes, por ejemplo, no concebían inaugurar un programa de televisión sin que yo fuera la figura. Y yo estaba en Alemania, semana sí, semana también. Y es que en los 60 nuestro país se anotó sus 2 únicas victorias. La segunda en el Teatro Real, donde se dio un hecho insólito, una cuádruple victoria, un empate con 18 puntos de Francia, Reino Unido, Países Bajos y España, con Salomé. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Pero la primera victoria histórica un año antes fue la de Maciel en 1968 en Londres. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el avión. Qué poderío, qué modernidad, ese momento en el que ella levanta los brazos, mira, pelos de punta. Maciel se impuso por la mínima al favorito Cliff Richard en el Royal Albert Hall. No me cuentes nada más, porque en primera persona del singular nos lo puede contar Maciel. Muy bienvenida. Te tengo que contar cómo levanté los brazos. No los levanto hasta el estribillo, ¿eh? Hasta el o sea, ¿serías capaz de volver a reproducirlo todo entero? Perfectamente, si es que me lo ponen continuamente desde hace 53 años. No, pero además es que yo me movía muy poco en esa época. Entonces, cada vez que sale un imitador, Martes y 13, los que sean, en todos los memes, me sacan con este pasito de para atrás, un pasito para adelante. Cierto. Ese es el que hacía el coro. Yo nunca he hecho ese paso. Yo estaba fija como el Cristo las enaguillas, con cara de buena chica, porque yo decía, soy buena chica, que se lo crean, mirando para un lado y para otro, con la rayita al medio, sujeta detrás de las orejas, porque yo me la sujeté porque dije, si suelto el pelo, voy a darle el meneo y voy a quedar folclórica. No, pelito recogido, cara de buena. Cara de buena. Que reconozco cuando canto la segunda vez, porque en la segunda dije, aquí me desmeleno. Ya la he colado y me quité las horquillitas y ya moví todo, ¿me entiendes? Pero yo no me movía, solo movía los brazos, levantaba los brazos en el estribillo, que es como para pedir canten conmigo sin tener que hablar. ¿A ti te pareció fácil ganar Eurovisión? No me dio tiempo a pensarlo. Fue todo tan insólito y tan rápido. Porque tú antes de Eurovisión, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Pues vamos, mira, yo me había ido
vayamos, esto era en abril. Sí. Yo vengo el 24 de diciembre, creo, de Cuba, de cantar gratis, porque yo era novia de uno que era muy rojo, con nombre vasco, vamos. Muy rojo. Vamos, Sansón Ezeiza, rojo. el que dirigió las Secretas Intenciones. Y entonces, a través de él, en la Casa de América, que estaba ahí de Santa María, Vilma Espín, la de Dios, todas habían estado en el asalto al Moncada, quieren que yo vaya porque estoy en pleno boom, primero el Dique No y luego Rosas en el Mar. Y como yo era muy curiosa, yo quería ver qué era eso de la Revolución Cubana. Era cuando entonces creíamos en las revoluciones. Luego, después de 60 años, ya decimos, bueno, que la cambien porque ya no está tan bien. Y dije, pues vámonos sin cobrar un duro, con mi padre, que era mi manager, y entonces Casas Auger, el director de orquesta, que había estado en una checa para que lo fusilaran, que era republicano y catalán, dijo, yo también voy, ¿es que vas a ir sin mí? Y entonces dije, pues sí, si vols venir, digo, pero no ni a... No n'hi ha diners, no hi ha calés. calés. Dice, no, yo voy para verlo como tú, amb tú, y entonces ahí fuimos. Coincidía con el primer Congreso Cultural de La Habana y nos quedamos 3 meses, porque yo al mismo tiempo simultaneaba y hacía periodismo. Yo con el grupo Sarpe, que era la actualidad económica, Mundo Cristiano y Telva, o sea, más opus increíble, escribía para todas las revistas y para Mundo Joven. Pero dime, ¿cómo llegas de Cuba a Eurovisión? No, de Cuba vengo aquí, un 25 de diciembre, pum. Y de aquí estoy, Reyes... El día 5, o sea, yo ni cené en Nochebuena porque llegaba sin dormir del jet lag y de todo eso, la Revolución Cubana y compañero y tal, o sea, rojos de verdad y creyendo todavía en lo que podía pasar, insultándome todo el avión porque unos decían que cómo podía cantar Rosas en el Mar, que iba pidiendo libertad en un país donde no había libertad, que eran los que salían de Cuba. Y en Cuba, que cómo la podía cantar en España, cuando resulta que en España no había libertad. Que había una siempre dictadura. He tenido esa dicotomía. Bueno, y entonces cuéntame, el día 5 te vuelves a ir. Me contrata Azcárraga y me voy para nada, hace un club para que yo debute, cerrado, para sus amigos. Esto en México. El Quit. Me voy con mi papá, sin orquesta, dirigía yo la orquesta. Y ese 4 semanas se convierten en 3 meses porque me hago número 1 durante 3 meses con Rosas en el Mar. Y de ahí me llaman para Eurovisión y vengo. O sea que yo venía con la cabeza en otra cosa. Pero cuando dices que fue tan rápido que ni siquiera sabes si fue fácil o fue difícil, que fue llegar, ensayar... O sea, tú prácticamente volaste para actuar. Yo volé en un avión de Aeronaves de México, me llevaron al estudio que ya había hecho Rafael Ibarbia, el arreglo para grabar, o Juan Carlos Calderón, no me acuerdo, pero ensaya, que saben que este es tu tono, ensayo. Ensayaba siempre, era como la Corte de los Milagros, todo el mundo detrás. Y entonces la ensayo al mediodía, sin dormir, me llevan a la DGS, que entonces lo que hoy es la Comunidad de Madrid era la DGS, y me hacen un pasaporte, porque solo podía ir a un país, a Yugoslavia, que como era rojo, para entonces, ¿comprendes? No, todavía pertenecía a la URSS, sí. Pues entonces yo tenía que tener 2 pasaportes, porque para luego que no si no el podía sello. entrar en ningún sitio con el sello. Fíjate que trasiego en un día. Voy allí, pero como no tenía que hacer cola, porque entonces era como la favorita, pues yo iba vestida de mexicana totalmente. Vine con lo puesto, no me dio tiempo a hacer la maleta. Me traje una muñeca que me regaló Lucha Villa y un abrigo de bisón que le habíamos comprado a las madres, porque entonces los que no éramos ricos, cuando triunfábamos, le regalábamos a las madres un bisón. Claro, porque además la posibilidad de ir a ti a Eurovisión te llega después de que Serrat haya dicho que no. Sí, claro, pero yo de todos esos... esto tú no tenías ni idea. ¿Cómo? Si no había internet, eran las telefonistas de las chicas del cable y además no me querían contar nada, como la verdad además nunca se ha contado, ni te la voy a contar ahora porque esto es una entrevista como para hacer un documental para Mediaset y que llore todo el mundo. O sea, pagando. Sí, hombre, claro. Claro. Sí, para dar mucha pena. Entonces, yo lloro muy bien, ¿eh? No me hace falta pinganillo. Pues entonces, yo no sabía nada. Y yo vengo, después de haber cantado durante un mes en Cuba, hasta encima un tractor, gratis, a castañuelas, porque vamos, no había orquesta, no, era una variedad. Y luego en el Quit durante 3 meses, y por la mañana madrugaba, después de hacer 2 sesiones, que es que se cantaba en directo mucho, pues yo venía a cantar en La, para mí era como lavarme con agua clara. Claro, voy, canto y ya está. Claro, me ponen el tono y entonces me llevan por la noche al estudio Quirios, no se me olvidará, en Alcorcón.
Y ahí tuve que cantar y grabar en 5 idiomas delante de toda la clase política del país. O sea, esos que hay ahí en la pecera no eran nada. Estaba Fraga, estaba Rosón, estaba la agencia F. Maciel, eso sí que impone. Sí, a mí no me imponía nada. Déjame que le pregunte a Paloma por la importancia de los compositores que ella citaba. Manolo y Ramón. Pues, es que todos nos acordamos además de cuando dirige la orquesta, ha compuesto, Claro. no sé qué, nos acordamos de eso también. Incluso ya desde el primer año, como ha contado Ana antes, que iba Conchita Bautista, pero el compositor de la canción era Augusto Algueró, que precisamente ese año no fue porque se acababa de casar con Carmen Sevilla, que digo, si hay que dar una excusa para no ir a Eurovisión, casarse con Carmen Sevilla es de peso. Yo tampoco habría ido a Eurovisión si me hubiese casado con Carmen Sevilla. Que sea buena, sí. Y aparte de Augusto Algueró, pues evidentemente, por ejemplo, tenemos también ahí a Manuel Alejandro, que fue el compositor de las 2 canciones que llevó Rafael. Y dirigiría la orquesta, claro, él, ¿no? Y fue el espaldarazo definitivo tanto para Rafael como para Manuel Alejandro, para el que este año se ha pedido el premio Princesa de Asturias de las Artes. Manuel Alejandro, pero yo me alegro que se lo den. No se lo han dado a él, se lo han dado a Marina Abramovic. Entonces sigamos apoyando que se lo den. Se lo den. Vamos a seguir recordando Eurovisión. Vamos a continuar en los 70, en el pretérito pluscuamperfecto. ¿Con qué persona los conjugamos? Vamos a ir con la tercera del plural, que está bien, porque en los años 70 los abrió Julio Iglesias con Gwendolyn, también irían Karina, Peret, Sergio Estíbaliz con Tú volverás, o Miki con Enséñame a cantar en el 77. Enséñame a cantar. Hubo una anécdota de la regulación de la altura del micrófono que se hacía eléctricamente. Entonces, como el cantante de Los Huecos era muy alto, yo soy más bajito que él, me vuelvo a refrescar la tonalidad y a la vuelta me pego un leñazo, o el micrófono me pega un leñazo en la frente, que dije, ya está, aquí Miki sangrando y la que se arma es la de San Quintín. De lo que sí pasó fue que la gente recibió ese golpe mío con el micrófono con una sonrisa y con un murmullo, y yo me fui metiendo en el corazoncito de los que estaban ahí. Pero sin duda, esta fue la década de Mocedades, que alcanzó la segunda posición con Eres tú, y de Betty Misiego, que a punto estuvo de conseguir la tercera victoria en el 79 con su canción. Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo. Paloma, ¿cuál de las 2 actuaciones fue más significativa? ¿Miki o Betty Misiego? Pues si tengo que elegir entre Miki y Betty Misiego, me quedo con Betty Misiego, pero también por lo que estábamos comentando antes del gran fiasco que nos provocamos nosotros mismos, que es una cosa como muy española. Íbamos ganando y le damos el voto. Fuimos los últimos en votar y le dimos 10 puntos a Israel y para entonces así Pero ganaron. esto no es fiasco, Paloma, esto hay que ser así, esto es fair play, se le llama fair play. O sea, no hay fair play, en Eurovisión no hay fair play. Betty Misiego ganara, pero por lo menos se llevó de consolación. Bueno, yo soy Betty Misiego y la lío. Lo mismo que le pasó a Maciel, que fue parodia de Martes y 13, que eso en que el dio fondo, mucho juego. Sí, también es una honra nacional, porque quiere decir que ya has llegado a todos los sitios. Exacto, y si tú eres Betty Misiego dices que tú la lías. Yo la lío, o sea, pensar que vas ganando, que te falta... el voto de tu país. Bueno, a mí me faltaba Alemania, y es la que Alemania es la que me da no sé cuántos puntos también, 10, y ahí gano. Pero luego venía Yugoslavia. Recuerda que yo voy al único país que puedo, porque Sí. es el único que no ha hecho Serrat, que se había hecho la promoción, que es Yugoslavia. Y ahí les cuentan que vengo de Cuba. Y ahí me hago otros teles gratis. Y ahí dicen, esta es roja. Esta y roja, entonces, a esta hay que votarla. En sus manos estaba y dejó tal cual la votación, con lo cual yo daba ganadora, pero imagínate que me hacen lo que a Betty, que la voy lías. ganando y España da 10 puntos a Israel. La vamos. lías. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Y en primera persona del singular, Amaya Uranga, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí estamos recordando Eurovisión, Amaya. Estamos aquí con Maciel. ¿Tú cómo recuerdas vuestra participación en Luxemburgo en el 73? Pues de alucine, o sea, era alucine,
porque no pensábamos, fue la época en que justo después de dejarlo Sergio Estíbaliz, Sí. porque Sergio estaba estudiando y el Mocedades no daba para vivir ni de coña, éramos muchos. Y entonces de repente nos llaman de la cosa discográfica y dicen, no, que vais a participar primero dijeron en San Remo, estuvimos en San Remo, y de seguido Eurovisión. Yo me quedé pasmada, o sea, y bueno, pues Juan Carlos Calderón hizo la canción, que es un cancionón. Es una gran canción, Amaya, es una gran canción. Un cancionón, sí, señor. Y nada, nos presentamos allí sin mucha... Yo no era muy consciente. Nosotros nos solíamos en los ensayos, en el tiempo que se estaba probando luces y sonido y tal, nos quedábamos fuera y cantábamos allí en el teatro, pero en la parte de las zonas que había de que te podías sentar y podías estar hablando o tomándote algo. Y nosotros solíamos estar allí cantando. La sorpresa fue que era el primer grupo que participaba en Eurovisión. Claro, y además yo creo que fue la primera Eurovisión en color también. También, sí, señor. Sí, sí. Pues sí, con aquellos trajes rosa, verde, perejil y blanco y con unas lilas en la cintura. Decías, Amaya, y coincidimos que es una gran canción, una enorme canción. ¿Os la dieron? ¿El grupo no tuvo nada que decir sobre la canción? No. A ver, tuvimos que decir, bueno, evidentemente hablamos con Juan Carlos, a nosotros nos había producido Juan Carlos desde el principio. Lanzado. Claro, y entonces, bueno, pues dijimos, vale, yo nunca he sido defensora de los concursos, de la música o de cualquier arte, porque ¿quién puede decir esta es mejor que esta otra es la mejor? No claro. sé, yo en la cosa en la cosa de Eurovisión no me parece serio eso. Y en la cosa de Eurovisión pues es lo mismo, pues no deja de ser un lío entre gobiernos y entre cosas. Ya, pero en cualquier caso, Maya, eso sí, vuestra participación... Quedamos los segundos... Y la canción ha quedado para el recuerdo de todos nosotros, Amaya. Para todos, y eso es como un himno. Exacto, muchísimas gracias. Recordad que tienen conciertos este verano, el 25 de julio, el Festival Gran Canaria suena y más. Muchísimas gracias, Amaya, un beso. A ti. Hasta luego. Hasta luego, Ángel. Hasta luego. Siempre es que a ellos los lanza Calderón. A ellos es que Maciel se cree que cuando habla no la escucha nadie. Sí, estaban en Zafiro. Seguimos en los 80, Ana. Venga, los 80. Estás en el año 84 en Luxemburgo, viendo cómo Lady de Bravo tocaba el bronce, un tercer puesto después de que también participase un año antes en Eurovisión Remedios Amaya con su ¿Quién maneja mi barca? Lady y ¿Quién maneja mi barca? ¿Fue lo más significativo de los 80, Paloma? Sí, pues vamos de lo más bajo a lo más alto, porque con ¿Quién maneja mi barca? Tuvimos 0 puntos y fue una debacle eurovisiva, a pesar de que la canción se convirtió en un éxito y fue un éxito en Europa y llegó a primeros puestos en listas de éxitos incluso en países como Alemania, pero luego al año siguiente llegó Lady de Bravo y quedamos en un tercer puesto muy, muy, muy digno. ¿Era de Juan Carlos Calderón, Lady? No, de Juan Carlos Calderón es La fiesta terminó, que es al año siguiente, que es en 1985. Sí. No, porque es que él componía mucho para Amaya Saízar, que luego cantó de solista. Amaya Saízar es la compositora, es una de las compositoras de Lady. Y llegaron los 90, Ana Uslé. Sí, llegaron los 90 y ahora sí te vas a acordar de la coreografía y todo. La luna es el que tú decías, Bandito. Claro, que bailaban así con los bracitos. Y entonces ahí todos nos aprendimos esa coreografía que era muy sencillita. En los 90 también participaron Sergio Dalma y Anabel Conde, o sea, con Bailar Pegados el primero y con Vuelve conmigo la segunda. Pero si te parece, Ángels, saltamos a los 2000, porque ahí hay dos fenómenos, él y ella, muy significativos. La primera es Rosa. Para mí, imagínate, fue uno de los pasos más importantes de mi carrera. Eso sí, a toro pasado te haces preguntas que a veces te llevan
a lo más positivo y a veces te llevan a lo más negativo. Pero el balance es siempre positivo, puesto que la experiencia es brutal de cara a la sociedad, a la emoción y de cara a lo personal, con tus familiares, con tus amigos, después de todo lo que en este caso que pasé junto a 15 compañeros más, de los cuales pudieron venir 5, que también fueron un gran apoyo. Me lo guardo como un tesorito para mí, con la gente de mi generación que vivió aquel momento. Rosa, fue el reencuentro de muchos con Eurovisión. Por ejemplo, creo que fueron 14 casi millones y medio de espectadores españoles, la cifra más alta que se tiene desde que se tienen registros que siguieron esa gala. Y seguro que él ya te imaginas quién es. ¿Él? Él. ¿Quién es él? Él, el que marcó los 2000 en Eurovisión en España. Chiquilicuatre. Ah, Chiquilicuatre. Pues la idea surge de los guionistas del Terrat. Ellos escribieron la canción, se la presentamos un día a Andreu por sorpresa y resulta que descubrieron que ese año se podía presentar todo el mundo que quisiera Eurovisión a través de internet. Entonces dijeron, vamos a presentar esta tontería a ver qué pasa. Y entonces yo recuerdo que en aquella época iba solo una vez a la semana a programa y yo no entraba nunca en nada de internet, ¿no? De los ordenadores, no se he tocado en mi vida, soy el hombre desactualizado. Y de pronto cada semana me decían, oye, que vas primero. Y voy primero y al final pues me votaron creo que el 80% de las personas. O sea que sí, fue un sorpresón para todos. ¿A ti qué te pareció esa actuación, Paloma? Bueno, yo reconozco que en ese momento igual no la comprendí del todo o... No había mucho que comprender. Intento ser diplomática, pero visto con el paso del tiempo, prefiero que los chistes sean voluntarios, como es el caso, que involuntarios. Me parece muy buena reflexión con el paso del tiempo. Paqui, desde Tenerife, muy buenos días. Hola, buenos días. Un saludo cariñoso, Ángel. ¿Qué recuerdo tienes de Eurovisión? Vamos a ver, aprovecho que está Maciel también para saludarle, porque gracias a ella, en el 68, cuando estaba en Inglaterra, en Norwich, estábamos viendo el programa de Eurovisión, por supuesto, y cantaba ella. Sí. Y entonces, pues claro, nosotros, pues imagínate, nosotras allí, unas cuantas amigas, en casa de unos ingleses viendo el Eurovisión y que ganáramos, aquello fue, bueno, al día siguiente, cuando fuimos a trabajar al hospital en Hellesdon, nos miraban todos con una cara de antipatía, porque tú sabes que en aquella época los españoles pues no éramos como muy bien mirados, ¿no? Y bueno, ahora tampoco, pero bueno. Y entonces nos miraban así como por encima del hombro y dicen la y bueno, pero nosotros disfrutamos y nos sentimos importantes gracias a Maciela. Pues aquí está ella, que te da las gracias, Paqui, muchísimas gracias. Elisa desde Valencia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué recuerdo tienes de Eurovisión, Elisa? Pues mira, mi recuerdo, yo ahora mismo el Festival de Eurovisión no lo sigo, no me gusta nada, pero hace 30 y tantos años sí, tengo un buen recuerdo. El día 22 de abril de 1978, cuando acabó el festival, que ganó Israel con Avani B, pues unas horas después nació mi hijo, simplemente ese es mi recuerdo. O sea, te pusiste de parto con Avani B prácticamente. Me puse de parto cuando repitieron Avani B al final como ganadores. Ella quiso hacer la coreografía y le salió solo el niño. Un hombre de 43 años recién cumplido, el día de San Jordi. Elisa, muchísimas gracias, un beso. Una cosita, Ángel. Dime. Solo, muy breve, un abrazo muy grande a los compañeros palestinos en esta lucha que están teniendo. Muchísimas gracias. Un beso, Elisa. Pilar, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy rápido, que no tengo tiempo. Sí, felicidades por el programa y gracias por la oportunidad. Un beso. Hablo bastantes veces. Dime. Mira, yo conocí a Julio Iglesias, tenía amistad con él. Entonces la canción de Gwendolyn la estrenó en su casa con su madre y unas amigas y fui de las primeras que la escuché. Te diré la anécdota, se hizo 3 trajes color turquesa, 3 camisas con chorreras. O sea, un privilegio escucharla. Pero tú la escuchaste en su casa. Amiga de la madre. Sí, en su casa, en la calle en Argüelles, en la calle Benito Gutiérrez, que es donde vivía. Eso, Pilar, es una primicia.
Sí, escucha muchas canciones en primicia, muchas, y muchas anécdotas. Yo iba a los 40 principales y al padre de Maciel, a Emilio, le conocía como a su hermano. Me acuerdo cuando... Ella era de Manuel Tomás vino, Martín Blanco y los 40 principales, donde hemos empezado todo. Cuando el padre de Maciel vino aquí Víctor Manuel, iba con él allí, con el abriguillo aquel gris que tenía. Pilar, Víctor que no Manuel. me da más tiempo. Muchísimas gracias por la anécdota ¿Estáis una fan de los Eurovisión. 40? Vamos, de toda la vida. ¿Cómo quedó Julio Iglesias? ¿Nos acordamos? ¿Cómo Ay, quedó ay, Julio ahora Iglesias me con habéis pillado a mí Gwendolyn? también. Es igual, porque luego se fue fuera y se hizo muy Pues grande. ya está. Maciel, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Paloma. Gracias. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Un beso. ¿Vosotros qué queréis por lo del COVID? ¿Qué le ha pasado esto a Francino ahora? Pero a lo mejor no puede explicar. Que venía con que le han pinchado. Nos ha enseñado el brazo. Bueno, Ya. el hecho ha sido, ha sonado esta canción Y ha aparecido y al Francino. momento ha aparecido Francino en el estudio. Francino, que no ha llegado algo a tiempo será. al avance de la A lo ventana, mejor que ya lo no, sabíamos. eso lo decís vosotras. A lo mejor ha llegado justo a tiempo. La gente que hemos pasado por el COVID, como Bayo y yo. Os entendéis entre vosotros. Perfectamente. Tú has mirado a Francino. Yo le he hecho el y lo has- típico gesto de lo hemos Pero pasado y ya está. a otra ¿Te han cosa. cambiado cosas, Sergio? Sí, esto ya lo hablamos ayer, no hagamos el programa de ayer, pero yo entiendo a Francino perfectamente, no pasa nada. Bueno, la música. Bueno, que pega con la entrada de Francino, pero Francino no se ha desnudado. No, sé si y mira que también podría porque tiene buen tipo. tiene buen tipo y mejor que le ha quedado después del COVID. Y es lo que me pasa a mí también, que podría ir con el torso desnudo por la Gran Vía. Sí, sí. Un tipito. Pero El torso desnudo. como Sí, por sí. guión no me corresponde a mí desvelar el tema, por lo que veo, yo sí tengo que decir que ya hace años que yo resolví este problema que nos van a presentar. ¿Qué ahora. problema es? El problema es el momento de ir quitándonos la ropa, de hacer Claro. el cambio de armario, y aquí cada uno es de una manera. Yo, por ejemplo, hoy me he puesto zapatillas, no sé si tú vas con sandalias o sin No, calcetines. voy con zapatillas. Las medias, fuera las medias. Pero yo las ya- medias ya bueno, me las he todavía quitado no. hace bastante tiempo. Claro, bueno, pues este es el Anya problema. rápida con el cambio de armario. Yo soy muy rápida. Muy rápida, muy rápida. No, con el cambio de armario no, cambiándome la Bueno, ropa. eso, El cambio de armario no se hace nunca. Bueno, claro, es que eso es otra cosa. ¿Tienes un armario tan grande como para no tener que cambiarlo? ¿O tienes la ropa de verano y luego la ropa de invierno Es y que hay yo un día en el que tienes tampoco que hay hacer el cambio? tanta ropa. Tienes un sitio de la cosa muy abrigada, pero el resto aquí muchas veces, ahora no porque con la pandemia las ventanas están abiertas, pero el calor que hemos pasado en esta redacción, Años A. Años A, Porque que teníamos que este invierno venir ha en sido- tirantes. Yo lo que quería decir es que tengo perfecta hace tiempo, porque vi este problema que se venía en nuestras vidas, y dividí los cajones en la mitad para el invierno del género y la otra mitad para el verano. Ah, qué Las maravilla. camisetas de manga corta a la derecha, a la izquierda los jerseys. Los calcetines a la izquierda, los piquis o Pinkies, pinkies. o No, calcetines pinkies, ¿no? ¿Pinkies o pinkies? Con N. Yo digo pinkies. Yo digo pinkies. No, pinkies es de, no. pinkies es del género de Es las con películas N. de Torete. Yo soy Anausle, pinkies. Es Pinky. Ojo, y eso lo mío. hizo antes de tener el COVID, organizarse así. No, estoy organizando hace tiempo. Pepe, ¿tú dices piqui piqui? Yo digo calcetín tobillero. Pero es que ¿qué esto, es no, eso? esto no es Gracias, tobillero, Pepe. es más pequeño Están todavía. todos picados No, pero buscándolo es en Google, tobillero, por casi. eso no hablan. Pues yo mientras lo encontráis, yo Es estoy, piquis, yo estoy en piquis. la fase previa. Piquis, ¿no? Yo Yo siempre he dicho piqui. Yo también. pinky. Entonces, Calcetín pinky. serás tú que dices. Estáis A mí me sale un desviando el caballo, tema. pinky Tú piqui. dices Yo digo piqui, los Pues piquis. será al revés. No, será no, piqui. es con N, es Pinky, no me gusta pinky. No, siempre he dicho piqui y no pienso dejar de decirlo. Yo tampoco. Mira. Pero tampoco voy a organizar los cajones como tú. Pues está bastante bien, ¿eh? Ya. No, Vamos pero a tener pierdes que- mucho tiempo en eso. Esto lo hice una vez y ya me vale para toda la vida. No. Para toda la vida. Pinkies, pinkies, calcetines pinkies, Ah, dice no. el señor Google. Calcetines Está Bueno, equivocado el señor Google Google. tiene tantos Vete a saber intereses. si Google está El lleno de caso, es razón. que, el caso es que el tema no era quitarse los calcetines, pero también nos viene muy... Que el caso para es hoy, ¿no? organizarse para Yo el verano. quiero proponerle a Bayo, si tú me haces una cosa informática que hay que hacer, yo te hago el cambio de armario, lo que tú quieras. No Yo- sé si eso ha sonado como tú Eso es lo más querías que No, sugerente. ha sonara. dicho, Eso es lo tengo más el cambio de sugerente que me han armario propuesto o hoy. lo que tú quieras. Pues, Madre mía. Llévatelo, Marcos, llévatelo. Cariño. Hoy por hoy. A ver, Sergio, ¿quién tiene la razón? Pues nosotros, es muy emocionante haber ido a la verdadera fuente, que dice que originariamente siempre se dijo Piki y que solo a través de una marca que se Bah, hizo llamar original, Pinky. original. Se llamaba Al Piki. revés. No, era una El marca. boxeo está No, admitido. era una marca registrada que se llamaba Piki. Como Ah, en pues está Cataluña repetido tú como lo he pides un batido de contado. chocolate y Vale. pides un cacaolat. Pues Bueno. lo mismo. Lo que pasa que se ha aceptado Pinky porque la gente no sabe hablar y acaba ¿Hasta cuándo diciendo vamos a estar Pinky. hablando? Para los Luego millennials, tenemos razón. pinky. Tenemos razón tú y yo. Oye, que vosotros Aceptamos decís disculpas bikini a al través de los sándwich, ¿eh? correos o el Sois WhatsApp. tan vintage. Sándwich bikini.
bikini, exacto. Tienes toda la razón del mundo, Pepe, que soy la única que te escucha. Último compás. Pues vamos a ver. Me he quedado hoy con una frase que ha dicho Ignacio Morgado, que es neurocientífico que ha estado con nosotros en el Comando N. Él acaba de publicar Materia Gris, que es un libro sobre la evolución del estudio del cerebro. Y decía cosas súper interesantes. Pero esta con la que me he quedado además es muy curiosa, porque habla de la discreción del cerebro. El cerebro es un órgano discreto, ¿no? Está ahí dentro sin que nadie pues repare ni siquiera en que está ahí. Y además, lo más curioso de todo esto es que, aunque no nos lo parezca, no hay ninguna señal, sentimiento o aviso ni siquiera intuitivo de que pensamos con lo que hay dentro de nuestra cabeza. Eso es realmente lo que hizo que durante mucho tiempo muchísimas personas pues ni siquiera imaginaran que el cerebro era el órgano de la sensibilidad y del pensamiento. Durante muchísimo tiempo, y hay gente que aún todavía no sabe. El cerebro es discreto, todo lo contrario de nosotros, que lo largamos todo por la radio en este tramo de radio. O sea, cualquier cosa que nos pasa por la cabeza. Por cierto, Eva Cruz dice que es Piki, que no sé si estaba conectada, pero sí está. Estoy conectada y es Piki, claramente Piki. Ahí está. Pero entre sandalia y Piki siempre sandalia. Siempre sandalia, Correcto, pero si hace Eva. falta Piki, nunca Pinky. ¿A quién pasamos el testigo? Bueno, viva el Piki, viva el Pinky. Vamos a saludar a Hoy por Hoy Torrelavega, que están preparados Conchi Castañeda y Joaquín Díaz, que aún les queda un poquito porque los locales en Cantabria empiezan a la 1. Conchi y Joaquín, bueno, pues así tienen rato, no están sentados en el estudio Aún todavía. les da tiempo a preparar un poquito. Venga, Conchi y Joaquín, a ver si estos últimos minutos, mira, podrían ellos a ver si saben sacar la conclusión de esto. En Cantabria tendrán claro que es Pinky. Hasta mañana, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.